aspectos. Y el motivo de que se creó este foro hace 66 semanas fue el de unir el movimiento de paz internacional, aglutinando a gente de todas las ideologías, haciendo a un lado sus diferencias para combatir el peligro de guerra nuclear. Hace un año nunca pensé que hubiéramos podido llegar al nivel de peligro que tenemos hoy. Ahora quiero presentarles a Helga Seppler-Rusch, fundadora del Instituto Schiller e iniciadora de la Coalición Internacional por la Paz. Adelante, Helga. Bien, en primer lugar quiero saludarles a todos y me agrada sobremanera que contamos hoy con con varios expertos de muy alto nivel, porque es importantísimo introducir una claridad de enfoque a este debate, porque estamos en medio no solo de dos guerras regionales, sino también en una guerra de información en que se pugna por controlar la narrativa. Y tenemos un claro ejemplo de que se está suprimiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, lo cual quiere decir que la gran mayoría de la población está confundida. Estamos sumamente preocupados porque la situación en Ucrania se está saliendo de control. Hoy es una reunión del grupo de contacto sobre Ucrania en Ramstein. El presidente Zelensky se encuentra ahí y está exigiendo que se le den rápidamente a Ucrania proyectiles de largo alcance y permiso para lanzar estos proyectiles al interior de Rusia, porque su objetivo sigue siendo infligir una derrota estratégica a Rusia, que en efecto es la máxima potencia nuclear, y derrotarla no sería posible sin enfrascar al mundo en un conflicto nuclear. Zelensky está diciendo que comparto. Le, le están diciendo a Zelensky que comparten su apremio y harán todo lo posible. ¿Por qué es tan importante la situación en Ucrania? Pues los rusos están em, imponiendo su control en Kursk y sería posible que se introduzcan o se lancen más proyectiles a Rusia. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, y María Zakharova han dicho que si se em, introducen estos proyectiles de largo alcance amenazando a Rusia, la señora Zakharova, portavoz de la Cancillería, les declaró que esta es una culminación de un esfuerzo de hace varios años, y recordó que la Cancillería rusa declaró en marzo que cualquier ataque eh, con armas británicas en cualquier parte del territorio ruso recibirá respuesta. La portavoz Zakharova también dijo que los europeos no entienden en qué aprietos los están metiendo los Estados Unidos. Ahora, el 29 de julio, el presidente Biden firmó una enmienda al Acuerdo de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Gran Bretaña de 1958. Según el nuevo formato del acuerdo, se borra el requisito de renovación anual, de renovación que había de ser cada 10 años. Ahora, el grupo de estudios RUSI de Gran Bretaña respondió que esto es muy útil porque ya no tenemos que preocuparnos por los cambios de gobierno, porque así nuestros acuerdos pueden ser permanentes, o sea, a prueba de Trump. Ahora, ¿a qué se está arrastrando a los europeos? Para determinar la verdad, hay que como
algo parecido a deshojar una cebolla. ¿Cuántas veces no ha dicho? Biden firmó una nueva doctrina nuclear que ni siquiera existe en forma electrónica, solamente en forma impresa, que se circuló entre un grupo muy limitado, en el que se habla de que los Estados Unidos deben prepararse para un enfrentamiento en 3 frentes, con China, Rusia y Corea del Norte. Y unos meses después de esa, después de marzo, Scholz en Alemania dijo que la decisión de la OTAN de emplazar proyectiles de alcance medio en Alemania a partir de 2026 fue una buena decisión. No hubo discusión alguna, debate alguno en el Bundestag, el Parlamento alemán, ni en el público, siendo que en 1979, cuando se tomó la decisión de la OTAN de modificar los emplazamientos de estos proyectiles, sí hubo discusión pública. Y si los Estados Unidos ponen proyectiles en Alemania, obviamente esto pone en riesgo la seguridad de todos los aliados. Según la opinión de expertos militares, hemos sabido en días recientes que la decisión de emplazar estos proyectiles en Alemania en el 2026 no se hizo en los pasillos de la cumbre de la OTAN o de discusiones previas, sino que ya se había tomado esta decisión desde el 2021. O sea, que hace parte del sistema de avanzada de los Estados Unidos y por tanto no se permite ninguna discusión. Y lo que se consigue con esto es hacer de Alemania la primera línea de enfrentamiento entre las dos principales guerras nucleares, o sea, en un posible conflicto entre Estados Unidos y Rusia, China y Corea del Norte. Déjenme narrarles cómo hemos llegado ahí. En diciembre del 2017, los Estados Unidos publicaron su Estrategia Nacional de Seguridad, que fue dirigida por el director de Seguridad Nacional, McMaster. Por primera vez se nombró a Rusia y China como rivales geopolíticos. Esto ocurrió exactamente 4 años después de que Xi Jinping anunció en el 2013 la nueva ruta de la seda, que empezó a emprender proyectos de desarrollo en muchos países en vías de desarrollo. Y aunque el documento no lo dice explícitamente, en algunos de sus apartes dice que la inclusión de China en la Organización Mundial del Comercio había sido un error y que era hora de que los Estados Unidos impongan su dominio militar. Posteriormente, en enero del 2018, el Pentágono presentó la política de defensa nacional, en que se exige que la disuasión se aumente en 3 teatros, específicamente en Europa y el Oriente Medio, que insta a actualizar todas las opciones, incluida la nuclear. Luego, publicaron una modificación de la política nuclear que incluye cambiar la llamada tríada nuclear, que impedía la presencia de submarinos nucleares. Luego, el presidente Putin de Rusia en marzo del 2018 anunció nuevos sistemas desarrollados por Rusia, los proyectiles hipersónicos, el Avangard, el proyectil crucero Kinzhal hipersónico y maniobrable, y también otra serie que no puede ser derribado por ningún arma de la OTAN. Después de que los Estados Unidos dieron a conocer su doctrina de defensa, dijeron que intentarían evitar el conflicto, pero en caso de haberlo, llevarían la guerra al espacio. Todo esto se coordinó
con el ministro de Defensa británico, quien dijo que la política de estas tres doctrinas son también la política del gobierno británico. Y luego también con el viraje hacia el Asia, y hace 3 años se actualizó la política proponiendo una alianza, una integración de los aliados regionales que se incluía a Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, y luego se sumó. Hubo una reunión entre von der Leyen y Stoltenberg, con la cual se integraron completamente y con la Unión Europea y la OTAN para trabajar juntos. Así que esta es la estructura que podría poner a Estados Unidos en conflicto con China, y Alemania, con su acostumbrada obediencia, participó en las maniobras militares en el Pacífico. El ministro de Defensa Pistorius de Alemania anduvo paseando por Hawái, jactándose de los dos embarcaciones que Alemania contribuyó a ese ejercicio. Y ahora, 2 días atrás, el canciller Scholz visitó Studendorf, donde se hizo una demostración del sistema IRIS, y dijo en público que Rusia había cancelado el tratado contra las armas nucleares intermedias. Esta es una narrativa que es absolutamente falsa. El tratado de limitación de armas intermedias llevó a millones de personas a salir a las calles en Europa para protestar contra el emplazamiento de los proyectiles Pershing y Pershing II. Esto condujo a una condición en que bajo el sistema de tratado se creó una situación en que se destruyeron todas las armas de alcance intermedio, y se estableció un mecanismo para no solo verificar la implementación del sistema, sino incluso la construcción y el diseño de los centros de lanzamiento. Este tratado se venció en el 2015. Estados Unidos esperaron otros 4 años, y en febrero de del 2019, los Estados Unidos pusieron fin al tratado de armas intermedias, y 2 meses después, en agosto, Rusia declaró que en un tratado en que solo está cumpliendo una parte, no tiene sentido seguirla cumpliendo, aunque hasta ese momento y en adelante mantuvieron su compromiso de no emplazar proyectiles intermedios. Ahora, la segunda mentira, o como quieran llamar lo que dijo Scholz en Düsseldorf, es que tales proyectiles se podrían emplazar en Kaliningrad, ya que Alemania, porque desde ahí podían atacar a Berlín. Está claro que él hablaba de los proyectiles Iskander, que tienen un alcance menor a 5.000 kilómetros, y cómo podrían atacar a Berlín a más de 5.000 kilómetros de distancia. Se necesitan cálculos muy extraños para concluirlo. Ambas partes deben reinstituir el régimen de verificación que funcionó tan bien por tanto tiempo. Me detengo aquí porque no quiero que piensen que esto es algo que sucedió por la guerra de Ucrania o algún acontecimiento reciente, sino que el plan de contener el surgimiento de China existe desde por lo menos el 2017, y por tanto se tiene que dar un debate estratégico inclusivo sobre el tipo de sistema de seguridad que necesitamos para proteger la existencia de todas nuestras naciones. Gracias, gracias, Helga. Continuaremos. Me gustaría ahora presentarles
al doctor Ted Postol. Es profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts y es un destacado especialista en guerra nuclear. Diría yo, la máxima autoridad en el mundo. Es un placer acompañarlos y debo decir que el resumen que hace Helga de la situación es bastante ensobrecedor. Solo me queda agregarle algunos detalles técnicos importantes. Básicamente, el detalle técnico, quizás el más importante en términos de sonar la alarma, como lo ha hecho Helga, es el programa que tienen los Estados Unidos para poner al día lo que yo llamo sus fuerzas de ataque preventivo anticipado. Y este se concentra exclusivamente en proyectiles balísticos, que son el medio más veloz para lanzar armas nucleares contra Rusia, China y, claro, también Corea del Norte. En una guerra, si se llega a la demencia de entrar en una guerra nuclear, estas armas serían las principales armas usadas para tratar de destruir los proyectiles con base en silos subterráneos que poseen principalmente China y Rusia. Para que se den una idea de lo que es un proyectil emplazado en silos, pasen a la diapositiva número 5. Este es un diagrama de lo que yo llamaría un proyectil basado en silos. Por la parte, el esquema de la izquierda muestra un proyectil muy grande de casi 30 metros de largo, 3 metros de diámetro y pesa cerca de 450,000 libras. Es un proyectil muy grande que puede portar gran número de ojivas nucleares. Este es un proyectil ruso que existe en grandes cantidades. La ilustración de la derecha ilustra cómo está protegido este proyectil. Está sepultado bajo tierra y la parte superior de esta estructura está a ras con la superficie del suelo y el resto del proyectil está bajo tierra y está encerrado en una cápsula protegida por concreto, hormigón y acero reforzado, y el proyectil mismo está montado en una plataforma con una base con resortes. A continuación, les voy a mostrar en qué consiste esta nueva innovación que los Estados Unidos vienen elaborando desde hace más de 20 años, un programa súper secreto. Y cuando digo súper secreto, quiero decir que no se le informó a los miembros del Congreso. Y de hecho, este programa viola las pautas que el Congreso mismo había establecido. Esa cúpula gris que parece una taza invertida ilustra el volumen o el espacio en que una ojiva nuclear en su detonación podría crear suficientes efectos para destruir tanto el proyectil como el silo en que está encapsulado, que se ve abajo. Cerca de el silo se ve muy pequeño en este diagrama. Lo que han hecho los Estados Unidos a gran costo no fue un programa fácil de implementar, no fue algo casual y tiene el claro propósito de ampliar las capacidades de ataque nuclear de los Estados Unidos. En la siguiente diapositiva, si vemos el inciso por la izquierda de la diapositiva, el volumen, lo que yo llamo volumen letal, o sea, el volumen en el que si estalla una ojiva quedará destruido el silo.
con las líneas que descienden de la izquierda hacia el suelo, muestra las trayectorias de impacto que podrían obtenerse con ojivas muy precisas. El problema de esto es que las ojivas tienen que llegar a una cierta altura y ahí detonar. Detonan pues sobre un plano. Como pueden ver por el diagrama, algunas ojivas caen, no llegan al volumen letal y otras se pasan. Pues con este nuevo fusible, el superfusible que se ha diseñado, se pueden incorporar todas las ojivas al volumen letal, o sea que el porcentaje de ojivas que no atinarían sobre el blanco se reduciría. El diagrama de la derecha ilustra más o menos cómo se lograría esto. Lo que haré ahora es pasar a la diapositiva número 10. Es una repetición del diagrama de la derecha, pero ahí se ilustra cómo sucede esto. Con estos nuevos fusibles o detonadores, en lugar del punto al que se apunta la ojiva, el sitio de apunte se ajusta desde el silo mismo hasta un poco más adelante del silo. El resultado de esto es que las ojivas que se quedarían cortas ahora se pueden poner, detonar adentro del volumen letal, y también ahí se pueden incluir las ojivas que excederían el volumen. Esto puede conseguirse y hay más detalles, pero cualquiera que desee usar esos diagramas me pueden indicar. Cualquier persona, cualquier participante en esta conferencia que quiera usar estos diagramas, se los puede suministrar. Pero si ustedes ven la trayectoria propuesta, si usted está a 50 o 60 kilómetros de donde está el silo, se puede medir la distancia a tierra. Y si usted sabe cuál es la trayectoria propuesta, y se sabe también a qué altura debería estar la ojiva para incidir en ese punto de impacto. Si la altitud es excesiva, que lo que se proponían debido a cualquier error, cualquier motivo, entonces puede saber si la ojiva está un poco demasiado elevada y va a impactar un poco más adelante del punto de detonación que se tiene propuesto. Así que se hace un pequeño ajuste por fuera de la atmósfera para garantizar que la ojiva explote adentro del volumen letal. En el diagrama número 12 se muestra el efecto de este ajuste aparentemente sencillo. Esto les muestra la probabilidad de destrucción total, o sea, eliminación del silo, comparando ya sea una ojiva convencional o lo que yo llamo la ojiva con superfusible. Yo le llamo superfusible. La línea azul muestra cómo la probabilidad de destruir el silo estaría más o menos a 0,85 con un fusible convencional. Pero si tienen este fusible ajustable, en cambio, la probabilidad de impacto exacto aumentaría a 99,9. Ahora, perdón, a 0,99. Pero si usted quiere aumentar la probabilidad arriba de 0,99, tendría que usar por lo menos dos ojivas. De esta manera, usted duplica la potencia de su arsenal con este tipo de ojiva, que es una ojiva W76 de 100 kilotoneladas, las mismas que se emplean
en los submarinos. Esto puede parecer alarmante, pero en realidad es más problemático todavía de lo que pudiera pensarse. Si regresamos a la diapositiva número 3, pueden ver el arsenal de Estados Unidos. Ahí lo tienen. Y pueden ver lo que yo lo que yo llamo las fuerzas de ataque preventivo anticipado. En amarillo aparecen las ojivas. Hay cerca de 1.600 ojivas de 100 kilotoneladas actualizadas con el superfusible nuevo. Todas estas ojivas que, según la planificación del gobierno de los Estados Unidos, que no podían garantizar la destrucción de los proyectiles chinos y rusos en silos subterráneos, ahora sí lo pueden hacer. Esto quiere decir que ahora las ojivas que se muestran en verde, que son ojivas de mayor potencia, ya no tienen que usarse con ese fin. Luego, esto equivale a un gigantesco aumento de la posibilidad de usar ojivas de mayor potencia para otras funciones. Para darles un ejemplo, aquí en la ilustración número 15, muestra una ojiva de alto rendimiento, en este caso la ojiva Tridente 2 de 475 kilotoneladas que están montados en submarinos. Los submarinos tienen ojivas de 475 kilotoneladas y de 100. Ahora, estas ojivas de 475 kilotoneladas ya no se necesitan para destruir los silos de proyectiles. Y esta gráfica ilustra el edificio del Capitolio estadounidense como si fuera un silo bajo tierra. Y este tipo de ojivas ahora ya se pueden utilizar para atacar centros de mando o cualquier otro blanco que los Estados Unidos quieran atacar, que están sumamente bien fortalecidos. Este es el tipo de actualización o modernización que solo se puede llevar a cabo si usted tiene el fin de librar y ganar una guerra nuclear. Desde luego que eso es imposible, porque en caso de lanzar un ataque nuclear, se destruye no solo al propio país, al país enemigo, sino también al propio país. Luego se destruye el mundo entero. Es completamente ficticio creer que se puede librar y ganar una guerra nuclear. Es extraordinariamente fantástico y contradictorio pensar que alguien pueda librar y ganar una guerra nuclear. Y aún así, los Estados Unidos están invirtiendo grandes recursos en esta nueva capacidad bélica. Voy a concluir con una observación que pienso que todos deben tener en cuenta. Después de mí hablan varios militares y creo que estarán de acuerdo. Y si no, bueno, pues yo estaré muy atento a sus observaciones. Ahora, si usted es un soldado, un oficial militar ruso que ve que su adversario está haciendo todo esto, no tiene más opción que contemplar la posibilidad de que su adversario se propone librar y ganar una guerra nuclear y se propone destruir gran parte de sus fuerzas nucleares antes de poderlas lanzar en represalia. Aparte de que este mismo adversario está construyendo defensas antiproyectiles. Ahora, ¿qué también pueden funcionar estas defensas antiproyectiles? Es otro cuento. De hecho, no funcionan. Pero usted, como un oficial militar ruso, tiene que tener en cuenta las intenciones del adversario. Si el adversario está invirtiendo ingentes recursos en realizar los medios para librar y ganar una guerra nuclear con usted y construyendo defensas antiproyectiles para defenderse de un primer golpe suyo, si acaso funcionan, tiene uno que preguntarse, ¿qué pasa con esta gente? ¿Cuál es su doctrina? ¿Qué están dispuestos a arriesgar?
Es una situación muy peligrosa, particularmente en el caso de Rusia, que tiene un sistema de alerta que está algo limitado y no puedo entrar en detalle, pero pueden ver es la discusión que hemos tenido sobre eso en otros foros. Luego, aquí me detengo. Gracias, doctor Postol. Una presentación aterradora y estoy segura que gran cantidad de los organizadores que tenemos en esta sesión, que son cerca de 350, tendrán gran interés en compartir estas gráficas. El doctor Postol eh, manifiesta que tendrá mucho gusto en compartirlas. Ahora vamos a cambiar un poco el orden del día. Vamos a pasar al coronel retirado Lawrence Wilkerson, que hizo parte del Estado Mayor conjunto. Gracias por invitarme, Anastasia. No diré que es un placer acompañarlos, particularmente después de la presentación del doctor Postol, de lo cual tenía algunos indicios, pero no en el detalle con que él explicó esta parte. Y Helga me robó casi todo lo que yo pensaba decir. Así que mientras escucho, he estado modificando lo que voy a decir ahora. Gracias, pues, Helga, también por sus comentarios. Estaba releyendo la obra Julio César de William Shakespeare hace una semana y arribé a estos versos en el acto tercero, escena número 1. Creo que un hombre que está cometiendo suicidio, especialmente Marco Antonio, eh, expresa esas famosas palabras que lo haya dicho o no, no viene al caso. Dijo, pero Shakespeare lo dijo, es sembrar el terror y desatar los perros de la guerra. Es una forma perfecta de describir en términos políticos lo que nos ha dicho Helga y lo que nos explicó el doctor Postol en términos científicos. Hemos decidido en el Imperio Americano de sembrar el caos y soltar los perros de la guerra. Y resulta que hoy día los perros de la guerra son muy sofisticados, como explicó el profesor, y nos destruirían a todos. Y quiero que nos regresemos al 2002, cuando salió la primera estrategia de seguridad nacional, que me parece que todavía es muy pertinente, porque fue redactada por muchos de los que están atrás de estas modificaciones y también sus sucesores que aún nos acompañan. Y esta estrategia de seguridad decía, en esencia, que los Estados Unidos, el imperio americano, no tolerará ninguna oposición a su política en ninguna parte del mundo. Y cuando el secretario de Estado, Colin Powell, y yo lo hablamos, él estaba un poco molesto por algunas de las expresiones, pero no tanto como yo esperaba. Y cuando se llegó el momento de expresarle lo preocupado que estaba yo, le dije, ¿se da usted cuenta que, jefe, estamos en la cima de la montaña? Ahí nos puso la Guerra Fría porque la ganamos y ahora estamos en la cumbre de la montaña. Y si vemos que algo se agita en la base de la montaña, un ratón, una rata, cualquier persona que se aproxime a las faldas de la montaña, no importa cuáles sean sus intenciones, estas son las dos cosas que se tienen que ver cuando uno está evaluando a un enemigo real o potencial, es determinar tanto sus capacidades y sus intenciones. Y estas son más importantes que la capacidad. Y esta estrategia decía, si se mueve, hay que eliminarlo. Lo que le dije entonces al secretario de Estado es que vamos a concentrarnos completamente en el instrumento militar. O sea que nos vamos a convertir, si ya no lo somos, es un Estado de seguridad nacional. Si quieren saber lo que es eso, es un Estado de seguridad nacional y mientras siga siendo un Estado judío, seguirá siendo un Estado de seguridad nacional hasta el futuro indefinido, cuando sea destruido. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda su capacidad intelectual, toda su industria, todo su proceso racional apunta constantemente
hacia contra un enemigo, contra cualquiera que pueda hacerle daño. Y por esto digo que Israel nunca podrá tener seguridad, porque si es un Estado judío, los judíos siempre tienen enemigos. Y imaginen ustedes si los Estados Unidos, en muchos sentidos, de los miles de imperios que hemos visto pasar en los últimos 2 milenios, el que tiene la mayor capacidad de causar daño en el mundo. Imaginen que esa potencia se convierta en un estado de seguridad nacional. O no lo imaginen, ya lo somos. Somos un estado de seguridad nacional. Nuestra razón de ser es la seguridad nacional. Y esta doctrina de seguridad nacional lo manifestó de la manera más clara. Estamos fabricando las capacidades para fortalecer esta política. Una de las cosas que me asustan a mí como soldado es que si sucede esto, conociendo el increíble deterioro de lo que yo llamo la capacidad de combate convencional, con esto, me refiero a todos los medios de guerra aparte de las armas nucleares, estamos en graves aprietos en muchos sentidos en el ámbito militar convencional. Estamos en aprietos en parte porque hemos decidido, por una parte, que esto no se necesita y esta decisión no se ha publicado para que la ciudadanía lo examine, con la excepción de las guerras por sustituto. Y, o sea, supuestamente no necesitamos ya poder defender a los Estados Unidos. ¿Por qué? Justamente porque tenemos armas nucleares. Y no solo tenemos esas armas, sino que estamos fortaleciendo ese sistema nuclear con un gran lucro para el complejo industrial militar, para conseguirlo, y para garantizar, como sugiere el doctor Postol, para poder sobrevivir. Y esperamos que todavía funcione el viejo refrán de la disuasión y intimidaremos a todos los poseedores de armas nucleares por el mundo, a tal punto que nosotros no necesitamos usar las nuestras. Pero a mi juicio, vamos a tener que terminar usándolas, porque a pesar del desdén que podamos tener por los medios de guerra convencional, nos vamos a ver capturados en una guerra que puede comenzar convencionalmente. Podría hablarles de los escenarios que puede haber en Taiwán, en el meridional de China y otros escenarios que podrían conducir justamente a ese escenario. Si ustedes miran, Ucrania o Israel podrían pasar a guerras nucleares muy rápidamente, sin que en un principio se usen armas nucleares. Pero a la larga, la dinámica misma de estos conflictos, sumada a la estrategia de seguridad nacional que les acabo de explicar, y los procesos mentales y éticos que lo acompañan, conducirán a la utilización de armas nucleares. Y una vez más, el imperio americano será otra vez, como en 1945, el primer país que las use, porque en este conflicto regional, que como en los casos de Ucrania e Israel, podría comenzar como una guerra convencional, una vez se propague. Si hacemos lo que quiere que hagamos Bibi Netanyahu y nos enfrentemos de verdad con Irán, este podría ser el enfrentamiento que les digo que podría conducir a la guerra nuclear, y seríamos nosotros quienes den ese primer paso. Y por eso los Estados Unidos se han alineado con la idea que nos delineó el doctor Postol, de querer eliminar la vulnerabilidad que tenemos en nuestro sistema nuclear, que no solo es para la disuasión, sino también para el combate. Y desde que yo supe de esto, desde mediados de los años 50 hasta los 60, 64, 65, he escuchado a altos funcionarios militares que están hablando de las armas nucleares en el sentido de que sí tienen utilidad, que se pueden usar. Y de esto, si pasamos a los proyectiles que tienen los rusos, que han mostrado por vistazos en Ucrania,
que vuelan a 32.000 kilómetros por hora, que son como 19.000 millas por hora. Son proyectiles increíblemente veloces. No se pueden derribar. No hay ningún tipo de proyectil balístico que pueda interceptarlos. El que acaba de golpear esa institución ucraniana de capacitación es un proyectil de cerca de 4.500 millas por hora. Estos son sucesos o avances impresionantes de ese lado. Son, pues, aparte de los avances nuestros, es una situación muy peligrosa. Y como les he dicho y les repito ahora, que nosotros, el Imperio Americano, ha cancelado todos los tratados sobre armas nucleares que con tanto esmero hemos labrado durante la Guerra Fría, incluido el tratado más exitoso de todos, el que eliminó los tipos más peligrosos de proyectiles, de los de alcance intermedio. Y también eliminamos el acuerdo de fuerzas convencionales en Europa. ¿Por qué lo digo en relación con las armas nucleares? Porque la limitación de guerra convencional es esto que combina con la doctrina de armas intermedias, es que los efectos del empleo de estas armas pueden tener efectos en el campo de batalla. Cuando observábamos en los años 2013 y 2014 a los rusos, principalmente con los medios de observación de los finlandeses, suecos y noruegos, que observaban los ejercicios, descubrimos que el motivo de que estaban preparando una doctrina que se llama escalamiento para no escalar es porque se basaba en ese tipo de municiones. Si ustedes regresan a las ilustraciones del doctor Postol, entenderán por qué emprendieron ese camino, porque veían que el impacto de ciertas armas convencionales era tan grande que podían tener los mismos efectos que un arma nuclear. Y nosotros mismos decíamos que no hacían falta las armas nucleares, sino también las convencionales por el efecto, el mayor efecto. Por esto, los rusos han dicho que si se usan armas convencionales de ese tipo, ellos responderán con armas nucleares. Y esto se llama escalamiento para no escalar, porque ellos consideraban que su desventaja frente a las armas convencionales de la OTAN les ponía en desventaja. Y esto ha evolucionado a lo que dice Vladimir Putin y el canciller Lavrov con sus declaraciones, incluida las declaraciones de Putin de que nuestra tríada es mejor que la tríada de ustedes, lo que significa que cualquier conflicto nuclear se extendería también a Europa. Y el problema es que ahora esto se está haciendo, se está normalizando y es tema de discusión el complejo militar que se lucra enormemente, especialmente las industrias de armas nucleares que crean ganancias inmensas para un grupo muy reducido. Y ellos no quieren que esta opción se termine. Yo conocí su preocupación cuando estamos destruyendo las armas nucleares de parte y parte, reduciéndolos a cerca de 5.000 y eventualmente a 1.200. Y esto asustó a a la industria nuclear, porque dejaría sin empleo a toda esta comunidad que vive de esto. Y estamos pues soltando los perros de la guerra, y los perros de la guerra son las armas nucleares, y no hay nada que lo limite más que los líderes dementes de este imperio.
Gracias, Coronel Wilkerson. Probablemente ya sea hora de ponerles un bozal a estos perros de la guerra. Sin duda, esto ha llegado a un punto en el que es increíblemente peligroso. A continuación, me gustaría presentar al coronel y profesor Wilfred Schreiber, investigador principal del Instituto World Trends para Política Internacional en Potsdam, Alemania. Muchas gracias por acompañarnos, coronel. Muchas gracias por la posibilidad de hablar ante ustedes, porque como alemán me siento como una persona directamente afectada por esta planificación nuclear muy real. Este problema de la amenaza nuclear me acompaña personalmente desde mi infancia. Yo nací en Dresden, en el este de Alemania. Y esa ciudad, si nos fijamos en los historiadores militares, fue uno de los primeros blancos del lanzamiento de una bomba nuclear estadounidense. Al final de la guerra, los estadounidenses no estaban preparados para completar la bomba, así que Dresden solo fue víctima de un ataque convencional en febrero de 1945, en el que murieron más de 25,000 ciudadanos alemanes. Al final de la guerra, yo tenía 8 años. Así que para mí, esta gran guerra es un verdadero recuerdo y un recuerdo muy vívido en mi vida hasta hoy. Y fue cuando era niño, sentía un miedo constante que tenía durante todo el día. Varias veces tenía que arrastrarme al refugio antiaéreo y salir de nuevo por suerte. Este fue probablemente un motivo muy fuerte para que me convirtiera en soldado más adelante en mi vida. Y yo tenía 35 años. Fui soldado 35 años y los últimos 15 años como profesor de preparatoria en la Academia Militar. Así que nunca hubiera pensado que la Guerra Fría resurgiría y que la amenaza de una guerra nuclear resurgiría de la manera más candente que nunca y pendería sobre nosotros. El plan, a mí personalmente me sorprende mucho. Los planes de colocar los nuevos misiles estadounidenses a partir del 2026 en Alemania. Estoy muy preocupado y esto solo afecta a Alemania. Ningún otro país ha tomado este riesgo. Vamos por un camino especial, como ya lo dijo la señora Helga Sepp-LaRouche en la última reunión. Para mí, hay 4 razones esenciales que hacen que la situación sea tan amenazante y por qué estoy fundamentalmente en contra de instalar estos sistemas en Alemania. La primera razón es que han pasado 35 años y la tecnología actual es 35 años más moderna que entonces.
Pensamos en una situación que es completamente nueva debido a las nuevas tecnologías que se están creando. Estos son sistemas de misiles que son hipersónicos y son muy precisos en sus capacidades de dar en el blanco, lo que significa que los sistemas de armas y los centros de comando son blancos. Si uno sigue la lógica militar, uno puede evitar eso destruyéndolos antes de que se disparen. Por lo que personalmente uno no debe permitir que esta lógica militar sea una realidad. Necesitamos una nueva lógica política, pero eso no está a la vista. Y así llego al segundo problema. No solo tenemos armas y sistemas de lanzamiento más modernos, sino que como nación industrial moderna, somos más vulnerables que nunca debido a la dependencia de la electricidad. ¿Qué pasa si las luces se apagan y no se encienden más? ¿No habrá agua? No hay tratamiento de aguas negras, no hay calefacción, no hay tráfico. Nada funcionaría más. Ni siquiera una gasolinera. No hay comunicación. No habrá celulares, no habrá televisión, nada. Después de 10 días aproximadamente, habría un caos total. En ese sentido, es una ilusión muy peligrosa creer que una sociedad industrial moderna puede estar preparada para la guerra. Es una ilusión. Solo recuerden la destrucción de Gaza. Y esto solo fue hecho por sistemas de bombas convencionales. Para nosotros que somos blancos potenciales, no importa si estalla una guerra nuclear o convencional. No estamos preparados para la guerra. No somos capaces de llevar a cabo una guerra. No se puede describir esto como resistencia o sostenibilidad. Cada guerra es destructiva y mortal para una nación industrializada, ya sean sistemas convencionales u otros. Así que llego al tercer punto. Solo puedo resumirlo. No hay manera de parar la escalada, como ya lo insinuaron personas antes que yo. En la Primera Guerra Fría, había mecanismos de control de armas que ya no existen. Entre las potencias nucleares ya no hay coordinación. No tenemos una red para situaciones críticas, para consultarnos entre nosotros. Las medidas para generar confianza que se habían creado en 35 años en un proceso de largo periodo, donde los oponentes se reunían, se han abandonado. Y lo único que ahora hay es que estamos al comienzo de una guerra armamentista nuclear y también no nuclear con esteroides.
Básicamente, es inimaginable lo que tenemos ante nosotros como una realidad, y eso me lleva a mi cuarto punto, que creo que es especialmente malo: la decisión ucraniana de colocar cohetes. No, es la decisión alemana de traer a los cohetes de Estados Unidos a Alemania, que no ha sido un proceso democrático, ni con los especialistas, ni en el Parlamento, ni siquiera el pueblo ha decidido eso, ni lo ha deliberado, sino fue una decisión del canciller que lo acordó con el presidente estadounidense. Así que solo puedo decir que esto significa que nuestra democracia ha fracasado. Y no hay protestas, ni de los especialistas, ni de los parlamentarios, ni de la gente, ni de la población. Lo que me parece increíble, y es realmente absurdo, que esto no haya sido una decisión de la OTAN, que se haya decidido durante una cumbre de la OTAN. Así que la gente en el Consejo de la OTAN no ha discutido sobre eso. No creo que haya sucedido. Tal vez no se hayan puesto de acuerdo, pero el comunicado final no dice nada sobre eso. Eso es, en cierto sentido, la punta del témpano de hielo de lo absurdo. Es lo más absurdo. Así que, para concluir, la colocación de los nuevos misiles de largo alcance es para Alemania y Europa, pero también para Europa amenaza la existencia y debe detenerse a toda costa. Creo que todos deberíamos pensar sobre esta nueva situación muy a fondo y pensar en lo que podemos hacer. Así que en Alemania veo que es realmente urgente trabajar juntos con todos los partidos en el movimiento por la paz, más allá de todas nuestras fronteras ideológicas o políticas, y actuar juntos. Cuando veo las encuestas en Alemania y por lo tanto lo que la gente piensa en las últimas semanas y meses, tenemos una clara mayoría que está en contra de esta colocación de misiles. Así que por lo tanto puedo imaginar que esta movilización que ya existe es suficiente para tener un referendo como lo hacen en Suiza. Entonces, esto podría detenerse si lo tomamos en serio. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Coronel Schreiber, por eso. Y estoy completamente de acuerdo con usted en unificar el movimiento por la paz. De hecho, queremos trabajar para lograr que se realicen muchas manifestaciones, especialmente en Alemania, contra esta política de guerra nuclear. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar. Me gustaría contar con la presencia del teniente coronel Ralph Bossard de las Fuerzas Armadas Suizas y consultor en asuntos estratégicos militares. Gracias por acompañarnos, señor Bossard.
Muchas gracias por invitarme a su videoconferencia hoy o esta noche en Suiza. Dado que estoy a 30 kilómetros de la frontera alemana, me gustaría centrarme en Alemania y en las repercusiones de la reciente decisión sobre las armas nucleares para Alemania. Ya saben, cuando trabajaba para la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en Viena y en Ucrania, muy a mi pesar, tuve que observar cómo se desmantelaba el régimen de control de armamentos y las medidas de fomento de la confianza y seguridad. Y en estos años recordé los primeros días en que comencé mi formación en la Academia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas en Moscú en 2013, cuando empecé a entender por qué la Guerra Fría no se volvió candente. Y lo que estoy observando hoy, por supuesto, no solo es preocupante, sino aterrador, porque las armas de alcance intermedio en Alemania, el gobierno de Biden y el canciller Scholz están creando nuevamente la situación que experimentamos en los años 80 en Europa Central, cuando la OTAN tomó la decisión de la doble vía en las negociaciones con la Unión Soviética para controlar el uso de armas nucleares en Europa. Creo que esa decisión fue muy difícil para el canciller Helmut Schmidt, particularmente en ese momento, para concientizar a su gobierno de lo volátil que era la situación en que estaban envueltos Oriente y Occidente, decisiones que tendrían consecuencias existenciales. Tenemos que ser conscientes también de que temíamos que Estados Unidos y la Unión Soviética podrían ponerse de acuerdo en no permitir que una guerra regional escale al nivel de guerra global nuclear, limitando la irradiación nuclear a Alemania. En conversaciones con el Ejército Popular, supimos que estos temores no solamente prevalecían en el ejército de Alemania Oriental, ya que el tiempo sumamente breve de los proyectiles de alcance intermedio sería suficiente para eliminar el liderazgo de la Unión Soviética mediante un golpe preventivo de eliminación de su arsenal nuclear. También se han intentado los llamados golpes decapitadores con armas convencionales, tales como la guerra de shock and awe, terror y asombro, como se empleó en Irak. Y no me malentiendan. Y no estoy apoyando a la dictadura de Saddam Hussein en Irak, pero esa guerra inició un proceso en que la ONU ya había aceptado la política soviética de evitar la decapitación de su estructura de liderazgo. Y los grupos de estudios o los think tank americanos empezaron a pensar que se podía librar una guerra nuclear sin aviso. Durante la Guerra Fría la situación era la misma, porque cuando decíamos que la guerra es entre superpotencias, los arsenales nucleares
que tenían además Inglaterra, Reino Unido, Francia y China, era un número limitado, pero hoy los participantes son muchos más y las pláticas de desarme en este momento son mucho más difíciles que antes. En los años 80 existía este peligro nuclear, pero creo que eh, era más factible una resolución pacífica. Pero en este momento están preparándose para emprender ese mismo riesgo sin ninguna opción de negociación con el adversario en un ambiente mucho más complicado. Es prácticamente negligente. La receta de la Guerra Fría no funciona ya, especialmente puesto que no existen los foros de diálogo y la organización con la que yo llevo años trabajando era una manera de salir de la Guerra Fría en los años 80, pero hoy China no participa en la Organización de Seguridad y Cooperación en Europa, que fue creada en tiempos muy distintos. Y estos son tiempos en que los proyectiles de alcance intermedio solo necesitan de 5 a 7 minutos para golpear Moscú. La negativa a ofrecerle una opción a Rusia tiene que ver con la falta de entendimiento de la guerra ruso-ucraniana, que demuestra, como se demostró con la presunta conferencia de paz en Suiza, en Birkendorf, en junio, que esta guerra se ha vuelto un callejón sin salida. Se declaró públicamente, los ministros participantes concluyeron que en vista de la amenaza soviética había que mejorar las capacidades de utilizar armas de largo alcance. Esto se debe a que en la actualidad Rusia es vecino inmediato de la OTAN, especialmente ya que sus miembros en Europa Oriental colindan con Rusia y han podido llevar la guerra a Rusia misma y se escudan detrás de sus aliados en Europa Oriental, mientras que en Rusia pues concluye que la OTAN no es más que un resguardo seguro que protege las ambiciones del eje global de los Estados Unidos, sumado a las ambiciones de sus aliados de la OTAN. Las medidas de fortalecimiento de confianza deben verse en el contexto de que los Estados Unidos han desviado su atención al teatro Indo-Pacífico. Ya que China, que no hace parte de esta alianza y no participa en el Tratado de Cielos Abiertos que le da a Rusia el derecho de sobrevolar espacio aéreo estadounidense, pero no existe esa posibilidad entre Estados Unidos y China. Este fue posiblemente el motivo de que también se eliminó ese tratado. Entiendo muy bien que la víctima de estos sucesos es Europa, que
transita por un momento de graves tensiones. Luego, Europa debe aprender la lección de estos canjes estratégicos, ya que tiene una mayor participación en los perjuicios de cualquier combate global. Hay razones tanto nacionales como globales de que uno de los países más poblados de Europa haya sido escogido como base para armas nucleares de proyección de largo alcance, de gran proyección, cuando se habló de qué naciones usar para emplazar armas nucleares en el territorio. Y de hecho no tenemos ninguna autoridad sobre la decisión de lanzar tales armas. Scholz obviamente no tuvo la fortaleza para oponerse a esta decisión porque lo presionan sus propios aliados en la coalición de gobierno y también la oposición lo presiona. Las partes de la ecuación geopolítica desconfían de Alemania y consideraban, no se está escuchando demasiado bien. Polonia quizás en menor grado que Francia, para ellos no les basta que Alemania sea miembro de la OTAN. No, ellos necesitan que Alemania también figure en la lista de objetivos nucleares rusos. Y a raíz de la guerra que se está dando en Ucrania, mientras que Rusia y Ucrania se enfrenten, el campo de batalla de los geopolíticos en Polonia ven que la decisión de emplazar armas nucleares en Alemania podría ser una prueba de las condiciones de la OTAN y obviamente el presidente Biden ha decidido poner a Alemania a prueba. Comenzó a las 11, entré tarde. Me habían dicho que me harían preguntas y me gustaría saber qué preguntas son esas. Bien, yo puedo comenzar con una pregunta que tengo yo, porque acabamos de realizar un panel de discusión sobre el peligro actual y cómo se llegó a esta situación. Y las principales presentaciones fueron de un invitado europeo, el doctor Ralf Schreiber y el ex coronel Brossard de Suiza, quienes nos dieron una perspectiva muy clara del aspecto de todo esto desde el punto de vista de gente afuera de Estados Unidos, un elemento muy importante. Yo le preguntaría, para comenzar, porque recibimos un video suyo que no hemos presentado, pero porque estábamos esperando que usted llegara. ¿Podría usted decirnos, desde ese punto de vista de su experiencia, usted estuvo ahí cuando cayó el muro de Berlín y la negociación de esta situación por el gobierno de Reagan? ¿Por qué hemos traicionado esa comprensión que había y qué ha significado para los Estados Unidos no hayan hecho lo que usted y otros prometieron? Bueno, si usted está pensando en la decisión de ampliar la OTAN al este, sí. Entonces, el secretario de Estado, Baker, y el primer ministro alemán, el primer ministro británico, ellos todos le dieron garantías a Gorbachev de que si él aprobaba la reintegración de los dos estados alemanes, o sea, la República Democrática de Alemania con Alemania Occidental,
que no se ampliaría la OTAN y por una parte el secretario Baker dijo en efecto que suponiendo que no haya que la OTAN no extendería ni una pulgada. En ese caso, decía, no sería mejor que la Alemania unida haga parte de la OTAN y Gorbachev insistía que desde luego una extensión no es permisible, pero también agregó que entendía el motivo de que tal vez queríamos conservar a la OTAN, incluso habiéndose reunificado Alemania. Cuando se llegó a la redacción del tratado, eso no se incluyó en el tratado, formal. Estos fueron, digamos, promesas diplomáticas que se hicieron en el contexto de declaraciones previas del presidente Bush, el primer presidente Bush, quien había dicho en sus reuniones con Gorbachev que si la Unión Soviética se compromete a no emplear la fuerza para introducir cambios en Alemania Oriental, entonces, decía el presidente Bush, nosotros no aprovecharíamos esa llamada democratización. Entonces estaba muy claro el contexto de que Gorbachev se consideraba con garantía de que la OTAN no se ampliaría, pero cuando se hizo esa promesa, se hizo una extensión exclusiva al territorio de Alemania Oriental y le permitió integrarse a la OTAN con el resto de Alemania, pero no podía haber tropas extranjeras ni armas nucleares extranjeras empleadas, y esto sí figuraba formalmente en el tratado. Quiero agregar también que para Rusia el problema no ha sido tanto la ampliación de la OTAN, o sea, el hecho de que los Estados Unidos habían dado garantías de seguridad. Lo que más objetaban, y esto nos lo señalaron en los años 90, fue el emplazamiento de bases de Estados Unidos u otros países occidentales en esos países. Y debemos recordar que el presidente Putin en realidad no se opuso a la expansión inicial de la OTAN a los 3 países del Báltico. Cuando se propuso eso, Putin se encontraba en una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores y yo le pregunté directamente qué pensaba él de la ampliación de la OTAN a los estados del Báltico y dijo pues que le pareció innecesario siempre y cuando no hubiese bases y no tenía objeción en ese caso. Pero el problema es la combinación y al mismo tiempo queda muy claro que habría una diferencia en la actitud de Moscú ante lo que podríamos llamar la inclusión de los países de Europa Oriental y el Báltico en la OTAN y otros que habían sido anteriormente repúblicas soviéticas y reconocidas por Estados Unidos y otros países. O sea, la idea de ampliar la OTAN hacia Georgia, Ucrania, Bielorrusia, siempre ha sido línea roja para todos los presidentes rusos desde entonces. Y debo decir que el gobierno ruso sí respetó los linderos que se habían acordado hasta que empezó el asunto de la expansión de la OTAN y las potencias occidentales empezaron a intentar interferir en la política ucraniana. Eso fue algo que cualquiera que entienda
la historia de esa región. Esa historia es una historia muy compleja y entiendo que yo sabía que los rusos iban a oponerse, pero ninguna de estas cosas quiere decir que lo que ha sucedido ha sido bueno, ni que yo estaría de acuerdo en que debió haber pasado. Pero lo que tenemos que entender es que la expansión de la OTAN y particularmente de las bases militares, en este caso, las bases de Polonia y Ucrania, el emplazamiento de proyectiles antibalísticos, resultó que estas eran armas defensivas que fácilmente podían convertirse en armas ofensivas. Entonces, entiendo la oposición de los líderes rusos, pero de todas formas, seguimos adelante. Y después de irnos deshaciendo de cada uno de los tratados de reducción de armas que veníamos negociando desde los años 80 y principios de los años 90, empezamos a intentar influir en el gobierno ucraniano, ofreciéndole integración a la OTAN. Esto fue, pues, una vuelta en redondo de la diplomacia de la Guerra Fría y el fin de la amenaza de guerra en Europa. Veo que Helga, si tiene algún comentario que agregar a la discusión. Sí, embajador Matlock, yo sé que es difícil cuando la historia da un viraje equivocado, no se puede reponer, no se le puede dar reversa, pero yo me gustaría preguntarle qué puede hacerse para eh, desinflar esta situación tan extraordinariamente peligrosa. Cuando usted dijo en la entrevista que nos concedió anteriormente que el ambiente posterior a la eh, desintegración de la Unión Soviética era un ambiente muy distinto a lo que la gente pensaba, que el fin de la Unión Soviética hubo muchas ideas, particularmente de crear un hogar común desde Lisboa hasta Vladivostok, juntando a todos los pueblos de Europa Occidental y Oriental, pero Putin ya vio en su discurso ante el Bundestag que no le estaban haciendo mucho caso, pero la situación que tenemos ahora en Europa es que no hay ninguna relación entre Rusia, Alemania, Rusia y los Estados Unidos. El nivel de confianza se ha reducido a cero, pero de alguna manera tenemos que trazar un derrotero hacia la paz. En Alemania hemos sido vecinos de Rusia a todo lo largo de nuestra existencia, a menos que se consideren otros factores, pero la realidad es esta. ¿Qué recomendaciones podría hacer a los actuales líderes europeos que obviamente necesitan tal asesoría? ¿Qué tenemos que hacer para alejar al mundo del borde del abismo y fortalecer el concepto de que la diplomacia es la manera de resolver el conflicto y cómo llegar a una perspectiva de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que tome en cuenta los intereses de todos? Bueno, en primer lugar, estas son muchas preguntas, pero lo más básico que he tratado de expresar en varios libros, que de paso también se han publicado en alemán, no, perdón, ninguno se ha publicado en Alemania, y es que primero, la guerra fría no terminó con una victoria occidental. Negociamos una paz con la Unión Soviética que era una victoria para todos. Y sucedió porque Gorbachev abandonó la ideología que había impulsado la Guerra Fría. Y él lo hizo en forma
voluntaria, etcétera. Y luego se desbarató la Unión Soviética, pero la Guerra Fría terminó definitivamente antes de la disolución de la Unión Soviética. La Unión Soviética no se disolvió por presiones occidentales o por una derrota, sino por conflictos internos de las varias repúblicas y fuerzas nacionalistas y particularmente el liderazgo que sufrió desde la presidencia de Boris Yeltsin. La gente que niega que Rusia tenga tendencias imperialistas tiene muy corta memoria. Luego, ese desbarajuste de la Unión Soviética respondió a un caos que ya existía y he hecho una autopsia, digamos, en gran detalle sobre esa disolución y el impacto que tuvo. Esto lo publiqué en 1996. El hecho es que esto nos dio la posibilidad de desarrollar una estructura de seguridad para Europa que incluiría a todos. Esto era lo que esperaba Gorbachov y fue lo que le prometieron. Francamente, yo creo que si se hubiera reelegido al primer presidente Bush, hubiésemos seguido ese curso. Pero desafortunadamente él perdió esa elección y su sucesor en la presidencia parecía ser, aunque no fue el gobierno que puso fin a la Guerra Fría, este gobierno empezó a jactarse de que habían sido ellos los victoriosos y que habían derrotado a la Unión Soviética y que se ampliaría la OTAN y se se crearían bases militares en Europa. Y esto fue una pésima idea porque en ese momento Rusia no amenazaba a ningún país europeo, pero empezamos a militarizar a todos los países sin incluir a Rusia y desde luego que Rusia tenía que ver esto como una acción en su contra. Ahora pregunta usted, ¿qué hacer ahora? Yo no siento optimismo porque pueda hacerse algo a corto plazo. Posiblemente se requiera una catástrofe para devolvernos los 5 sentidos. El problema es que en este momento en Estados Unidos, ojalá las autoridades están apoyando una política muy peligrosa y los que desean impulsar la paz son una minoría en ambos partidos, demócrata y republicano, y el pueblo estadounidense no está prestando atención a esto. En esta carrera presidencial tan intensa, si usted pregunta al ciudadano común cuál es su principal preocupación, la política exterior queda en sexto o séptimo lugar y solo un 4% de la población lo pondría en primer lugar. En otras palabras, estamos peleándonos por disputas mucho menos importantes. Y esto quiere decir que, políticamente hablando, es muy difícil para cualquiera de los dos candidatos presentar una política que procure alertar al público sobre este asunto. Luego, yo sé que, entre otras cosas, estamos particularmente preocupados por la posibilidad de que la guerra en Ucrania llegue a nivel nuclear. Y me parece que obviamente el tipo de tensiones que se están agitando y el hecho de que parece que han puesto sus armas nucleares en estado de alerta es muy peligroso por la facilidad con que podría cometerse un error. Yo no creo en este momento que ninguna de las dos partes se proponga utilizar tales armas y el hecho es que el presidente Putin
ha dicho de que solo utilizarían las armas nucleares si se pusiera en entredicho la existencia misma de Rusia. Creo que no se ha llegado a ese momento, pero al plantearlo, creo que los gobiernos, nuestros gobiernos en Rusia han decidido que Rusia y otros países son adversarios que podrían emplear ciberataques y sabotaje de los medios de comunicación. Este es un gran tema de de Estados Unidos y sus aliados sobre el tema de estas capacidades, porque según la política actual, no solamente divide al mundo e invita a la violencia internacionalmente, sino que también estamos amenazando a los que consideramos adversarios por algún motivo, pero en todo caso, al plazo más inmediato, no veo la posibilidad de un cambio rápido. Tendrá que ser gradual. Y también deseo manifestar que la guerra en Ucrania y esta situación en Europa, quiero recordarles que también tenemos una guerra actualmente en el Oriente Medio y esto involucra lo que tendría que considerarse genocidio desde cualquier punto de vista. Y yo quiero agregar que los Estados Unidos están suministrando armas para este genocidio. Y si les preguntan por qué, pues tendría que decir que es por política interna y las presiones para apoyar a Israel son muy grandes. Este es un gran problema. Y luego, si vemos también la política del Asia Oriental, es una política de contenerlos y advertir que defenderíamos a Taiwán si es atacada, lo cual suscita también una posibilidad de guerra allá, nuevamente con otro país que también tiene armas nucleares. Y cuando lo miro desde el punto de vista americano, y en este momento creo que principalmente desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos, veo un gran peligro. Creo que los Estados Unidos, y con todas sus obligaciones adquiridas de defender a otros países, de ofrecer una garantía de seguridad, no son beneficiosas. Nos hemos sobreextendido. Los Estados Unidos vienen pagando por todas estas guerras e invadimos a Irak con fondos prestados. Hemos tomado, nos hemos empeñado en deudas me parece que ahora ya son 33 billones de dólares, y esto es insostenible, pero no se está planteando ningún plan político para cambiarlo. Ambos candidatos están diciendo ahora que van a reducir los impuestos, o sea que van a continuar con tales déficits. Pronto ya esto se volverá insostenible y es muy difícil pronosticar cuándo sucederá esto, pero en la medida en que los Estados Unidos y otros países piensan no dan están cometiendo grandes errores políticos. Embajador Matlock, voy a pedirle al presidente Ramotar que le haga la última pregunta. Él fue presidente de Guyana y es una persona que gobernó una nación, no una superpotencia, sino que representa a la gran mayoría de la humanidad, que a menudo se reduce incorrectamente a espectadores
cuando se trata de la formulación de políticas, debates y decisiones globales. Pensé que dado que ambos están aquí hoy, lo cual es muy bueno, y él representa a esa mayoría global, le daríamos la oportunidad de plantear así sus últimas observaciones. Si tiene más tiempo para quedarse con nosotros, sería genial. Si no, al menos quería darle la oportunidad de dirigirse a usted. No podemos escucharlo. ¿Podría activar el sonido? ¿Me pueden escuchar ahora? Sí. En primer lugar, me gustaría decir lo feliz que estoy de ver al señor Matlock. Siempre lo he admirado y he leído muchas de sus obras. Mi pregunta para él sería, ¿cuánto de esto, de lo que está sucediendo hoy, pondría en relación con la cuestión del deterioro de la calidad de liderazgo en Occidente en este momento? Bueno, obviamente estoy muy decepcionado con las decisiones que se han tomado y creo que probablemente serán necesarias algunas catástrofes, al menos menores, para que la gente empiece a entrar en razón. Solo espero que sean menores y no mayores. Quiero decir, creo que ya estamos viendo suficientes catástrofes, pero todavía hay demasiados intentos de, diría yo, tratar de resolver los problemas mediante el uso de la fuerza militar o la coacción económica. Y estas medidas tienden a ser contraproducentes. Y también creo que nos estamos enfrentando a problemas reales para la humanidad, incluso al margen, por así decirlo, de la amenaza de las armas nucleares, como el deterioro del medio ambiente, el calentamiento global y los cambios que se producirán, porque obviamente nos enfrentamos ahora a un problema creciente para hacer frente al calentamiento global que puede llegar, que puede encontrarse en etapas que no se puedan revertir y que va a requerir o estimular migraciones generalizadas por razones económicas. Ya vemos los problemas políticos que estas migraciones, debido a la guerra y la degradación ambiental, están generando en la estructura política de nuestros diversos países. Por lo tanto, creo que en última instancia, espero que nuestro establishment político despierte y en realidad no se puede al mismo tiempo, me parece, tratar de limitar las emisiones globales de dióxido de carbono mientras se lanzan bombas de 1,000 kilos sobre Gaza. Quiero decir, estas guerras están contrarrestando, obviamente, casi todo lo que estamos tratando de hacer en relación con el calentamiento global. Y por supuesto, diría que ese es uno de los grandes peligros que enfrentan las próximas 2 o 3 generaciones. No viviré para ver los resultados de esto, pero realmente me preocupan mis nietos. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias por la invitación. Sí, y es bienvenido cuando quiera. Gracias. Disfruté mucho las presentaciones. Creo que las presentaciones de todos fueron muy importantes. Me gustaría iniciar diciendo que nuestro mundo se está dividiendo en dos frente a nuestros ojos, en dos grandes bloques mientras hablamos. Por un lado, la lucha de las antiguas potencias coloniales a las que unió y que dirige Estados Unidos. Están librando guerras y fomentando la agresión en varias partes del mundo para continuar su dominio del mundo. Los dos focos más peligrosos son la lucha entre Rusia y Ucrania, correctamente caracterizada como una guerra de sustitutos de la OTAN y de Estados Unidos contra Rusia, que presenta un escenario muy peligroso. La continua escalada por parte de las fuerzas de la OTAN al proporcionar cada vez más armas ofensivas y mercenarios
y al proporcionar inteligencia al régimen de Zelensky, esto podría fácilmente salirse de control. Me parece que lo que llamamos Occidente colectivo, es decir, la OTAN y la Unión Europea, están desafiando a Rusia, casi obligándola a tomar medidas contra uno de sus estados. No necesito explicar a esta audiencia a dónde nos puede llevar esto: a la destrucción mutua. El segundo punto álgido muy peligroso es el Oriente Medio. Una vez más, vemos que esa región nunca estará en paz a menos que la cuestión de los derechos del pueblo palestino a la autodeterminación se establezca y esté consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. El hecho es que las fuerzas israelíes expusieron ahora su verdadera intención y el comportamiento del régimen al expandirse a Cisjordania. Y su intención es apoderarse de la tierra. Su idea principal es apoderarse de la tierra, toda la tierra palestina, y están llevando a cabo esto a través del terror. Y con este terror pretenden crear un éxodo del pueblo palestino. Eso es lo que esperan. Todo esto es posible solo gracias al apoyo brindado por Occidente colectivo, en particularmente Estados Unidos. Israel ha sido utilizado históricamente por Estados Unidos como gendarme en Oriente Medio. A lo largo de los años, los Estados Unidos lograron eliminar a todas las demás potencias que podrían actuar para equilibrar su poder, como la URSS, o que pudieran fácilmente ser un intermediario honesto. Estados Unidos está en sintonía con Israel para expulsar a los palestinos. Recordemos que al principio de este conflicto del asalto israelí, Estados Unidos hizo todo lo posible para evitar un alto al fuego. Utilizaron su posición en las Naciones Unidas junto con muchos aliados de la OTAN para darle a Israel carta blanca para destruir los cimientos de la sociedad palestina. Atacaron las casas de la gente. El 80% de ellas fueron destruidas. Servicios esenciales, lo mismo: agua, electricidad, hospitales, escuelas. Trabajadores humanitarios están siendo asesinados. Trabajadores de las Naciones Unidas están siendo asesinados. Periodistas están siendo asesinados. Los bebés, los niños y las mujeres están siendo destruidos. Estados Unidos trasladó enormes activos militares al Medio Oriente para impedir que cualquier estado de la región o más allá acuda en ayuda del pueblo palestino. En pocas palabras, se le dio a Israel carta blanca para cometer genocidio. Pero debido a la opinión mundial, comenzó a hablar de alto al fuego, pero ha continuado manteniendo a Israel bien abastecido con las armas más modernas, más de 500 aviones militares con bombas y más de 107 barcos. Todo tipo de armas se le entregaron a Israel, unas 500,000 toneladas de equipo militar en este periodo, aparte de los $4,000 millones al año en ayuda militar que se les otorga. Esto es para luchar contra un pueblo que apenas tiene armas. En la mayoría de los estados de la OTAN, ahora se está erradicando a los que disienten. Las protestas, los periodistas están siendo acosados y encarcelados, y los manifestantes están siendo encarcelados. Ahora están pasando por encima de su propio concepto de democracia liberal. Propongo que no nos desanimemos. Nosotros debemos seguir alentando y organizando protestas masivas. Debemos tratar de elevar la campaña a otro nivel. Debemos pedir la suspensión del régimen fascista de Israel de las Naciones Unidas. Creo que este debería ser un llamado nuevo que deberíamos hacer. Debemos instar a todos los gobiernos a que hagan este llamado. Y esto es muy importante teniendo en cuenta la experiencia con Sudáfrica. Sudáfrica fue suspendida de las Naciones Unidas cuando estaban endureciendo sus medidas contra los llamados internacionales para poner fin al apartheid. Claramente tenemos una crisis. El coronel Wilkerson habló sobre algunas de estas crisis, las crisis en el liderazgo en Occidente. En mi opinión,
En cada asunto global, el liderazgo occidental nos está fallando terriblemente. Acabamos de escuchar al señor Matlock hablar sobre la cuestión medioambiental y nadie ha hablado solo estamos hablando del costo de la tala de bosques, pero ¿cuál es el coste de las guerras para el medio ambiente? Por eso quiero apoyar la idea propuesta por Helga de formar un concilio de la razón para intentar establecer y ofrecer una alternativa a lo que está sucediendo. Y creo que estas reuniones están haciendo una gran contribución a eso. Por otro lado, ahora mismo están teniendo lugar simultáneamente con lo que está sucediendo en China y África. Los países están allí en busca de proyectos de desarrollo y China es un gran socio en ese desarrollo. No quiero extenderme en esto por una cuestión de tiempo, pero creo que se trata de un enfoque claro. Por un lado, hay un conjunto de líderes occidentales que fomentan la guerra en todos los rincones del mundo, creando conflictos y evitando soluciones como en el mar de China Meridional, etcétera. Y por otro lado, hay otro conjunto de líderes que intentan crear prosperidad para todos para que podamos tener una mejor relación y aliviar las tensiones, que quieren vincular la democracia, el desarrollo con la paz y la democracia. Gracias por su atención. Solo puedo esperar que el programa que hoy producimos se distribuya ampliamente en todo el mundo. Les pido a todos ustedes que nos ayuden a hacerlo, utilizando todas las listas, canales y plataformas que tengan, porque creo que si pudiéramos conseguir una audiencia de, digamos, decenas de millones de personas, creo que marcaría la diferencia. Por eso les pido que nos ayuden a hacerlo. Creo que también es importante salir a las calles rápidamente. Tenemos el 26 de septiembre. Está la manifestación, como dijo Anastasia, de Scott Ritter, la manifestación de furia contra la maquinaria de guerra, la gran manifestación del 3 de octubre prevista en Berlín, el Día Nacional de la Unificación, y muchos grupos están convocando a ella. Pero creo que tenemos que organizar a todo el mundo para que los gobiernos comprendan que no pueden hacer lo que quieran sin el consentimiento de la gente. En los 80s, esto contribuyó mucho a crear un ambiente en el que fue posible el tratado INF. Sin embargo, creo que eso no es suficiente, porque la razón subyacente del conflicto es, por un lado, el inminente colapso del sistema transatlántico, que está sobre 33 billones de dólares de deuda estadounidense, pero además están los 2,000 billones de dólares pendientes en derivados que podrían detonar en cualquier momento. En segundo lugar, la verdadera causa y el cambio en las doctrinas estratégicas de Estados Unidos, que luego fue acompañado por una crítica uniforme a Rusia y China por parte de todos los grupos de expertos transatlánticos, que realmente comenzó en el 2017, fueron el ascenso de China y el auge de la iniciativa de la Franja y la Ruta, donde China extendió el modelo económico chino a otros países en desarrollo. Y durante 4 años, Occidente no se dio cuenta de eso. Lo seguimos muy claramente. Como algunos de ustedes saben, el puente terrestre eurasiático fue nuestro diseño para un orden de paz en 1991, cuando se derrumbó la Unión Soviética. Mucho de lo que China está haciendo ahora es afín a lo que mi difunto esposo y nuestro movimiento hicieron durante medio siglo. Por lo tanto, no se resuelve el problema simplemente haciendo un nuevo tratado de defensa o de desarme o algo por el estilo. Hay que abordar las causas profundas, lo que significa que tiene que haber un cambio de paradigma. Creo que podemos volver a ser amigos no solo de los rusos, sino también de todos los demás países y pueblos del mundo si consideramos que somos una sola humanidad. Cualquiera que sean las divisiones históricas, étnicas o de otro tipo que nos puedan separar, debemos dar el salto y pensar primero en los intereses de la humanidad en su conjunto y luego en nuestros intereses nacionales. En cierto sentido, es lo opuesto
a Estados Unidos primero, Estados Unidos segundo o Estados Unidos en línea con la humanidad primero. Creo que debe darse ese salto mental. Creo que debemos abordar el conflicto que dijo el presidente Ramotar. El mundo se está dividiendo en dos bloques. Eso no debe suceder. Tenemos que lograr una situación en la que Estados Unidos y las naciones europeas dejen de lado este disparate geopolítico y digan que vamos a cooperar con la mayoría global. Si los países del sur global finalmente, después de 600 años de colonialismo, quieren construir su propio sistema que permita su desarrollo económico, no debemos luchar contra eso, debemos apoyarlo. Si quieren resolver la crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, o si no quieren que el Mediterráneo se convierta en una fosa común, entonces ayuden a crear entre 2,000 y 3,000 millones de empleos productivos en África, América Latina y Asia. Todos estos pueblos construirán con gusto su propia economía para superar la pobreza, que es una violación de los derechos humanos como nunca he visto. Si uno es pobre, si intenta tener una comida al día y no sabe si tendrá otra mañana, se están violando los derechos de uno porque se le está privando de lo más importante que nos hace humanos, que es nuestro potencial creativo, que solo podemos usar y desarrollar si tenemos las necesidades materiales básicas para hacerlo. Por lo tanto, he propuesto que necesitamos una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que aborde los intereses de todas las personas del planeta, de todas las naciones, y he propuesto 10 principios que podrían ser el ingrediente para el inicio de un debate sobre cómo podría ser esa arquitectura. Lo que dijo Susan Schwartz encaja perfectamente en eso. Y creo que realmente deberíamos avanzar hacia las soluciones, porque si solo protestamos lo que es negativo, no será suficiente. Tenemos que llegar a soluciones constructivas. Así que ayúdennos a crear a la CIP. Únanse para que tengamos el triple o 10 veces más la próxima semana y sigan organizando con este programa. Gracias.